Le doy la bienvenida a todos los que están listos para el culto de esta noche sobre la oración. Voy a iniciar entonando un himno. El título es Firme estaré. Piensa en las letras siempre de este himno. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar. No me deja nunca, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte es Jesucristo, puedo en Él confiar. Todo me ha provisto, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura puedo en Él confiar, mi alma está segura, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Muchos me abandonan, puedo en Él confiar, otros me engañan, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Así es, firme estaré. Aunque me abandonan, aunque la noche es oscura, siempre estaré firme. Es la palabra de Dios, nos dice así, que vamos a estar firmes. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Juan, el capítulo 14. Juan, el capítulo 14. Versículos 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hermosas palabras, ¿no? De la promesa del Señor, que Él va a hacer todo lo que le pedimos, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el título va a ser El fundamento de la oración. El fundamento de la oración. Vamos a ver primeramente que entre los principales fundamentos de la oración está el derecho de el uso correcto del nombre de Cristo, el uso correcto del nombre de Cristo. O sea, cuando dice todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, si alguno pidiera en mi nombre, yo lo haré. No es el mero orar y terminar en el nombre de Jesucristo sin pensar, sino que orar en el nombre de Jesucristo es tomarlo a Él como nuestro mediador. Es como igual que también uno, si no tiene dinero, va a un amigo y el amigo nos firma un cheque de su dinero para que nosotros saquemos, sin tener dinero, saquemos del banco un dinero
que no es nuestro, sino del amigo. O sea, en el nombre del amigo estamos obteniendo ese dinero. Más o menos esa es la idea cuando dice que lo que pedimos a Jesús debe ser en su nombre, para que sea aceptable la oración por ofrecerse en nombre de Él. Entonces no debe ser livianamente o mecánicamente acabar la oración en el nombre de Jesucristo. Así debemos acabar, pero no llegar a un estilo mecánico, sino orar, pero pidiendo que Él sea el mediador. El Padre va a escuchar a su Hijo. El Padre no le va a negar al Hijo. Y por eso nosotros vamos a pedir en el nombre de nuestro Señor, que es nuestro intercesor. Y entonces también involucra correspondencia con su voluntad y armonía con sus deseos. Esa oración debe corresponder a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y a sus deseos de Él. Por eso la oración debe ser en el nombre de Jesús y también según la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros, de nuestras oraciones, pierden su objetivo principal porque no están correctamente dirigidas al Señor. Así que aprendamos a usar correctamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para ser aceptables, las oraciones que hacemos a nuestro Señor deben estar en total de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Eso vamos a ver en Primera de Juan, el capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5, 14 y 15, y nos dicen: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Noten bien estas palabras, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces la oración ha de ser en el nombre de nuestro Señor y conforme a su voluntad. Es la oración correcta, conforme a la voluntad de nuestro Señor. Demasiadas personas tratamos de forzar nuestra voluntad que sea la voluntad de nuestro Dios. No debe ser así. Al contrario, nuestra oración debe ser sujeta a la voluntad de Dios primero y después nuestra voluntad. Quizás nosotros estamos pidiendo algo que no está de acuerdo. Nosotros queremos que sea eso, pero es mejor pedir al Señor conforme a su voluntad. Aún nuestro Señor Jesucristo, estando en sus momentos de apuros, también oró a su Padre, pero le dijo que se haga tu voluntad en Mateo 26. Mateo 26, el versículo 39 dice: yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. El morir en la cruz era una muerte horrenda, una muerte vergonzosa, una muerte dolorosa. Tenía él humanamente, tenía miedo, tenía temor de subir a la cruz y ser clavado allí desnudo, con muchos latigazos y todo eso.
humanamente. Pero le dice el Señor, esa es la única manera de salvar al mundo, entonces que se haga tu voluntad. Así que nuestras oraciones deben ir de acuerdo a la voluntad de Dios. En segundo lugar, la oración debe estar fundamentada en la fe. En la fe. Orar con fe a nuestro Dios. Dice en Hebreos 11, versículo 6. Once 6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces nuestra oración tiene que ser con fe absoluta en nuestro Dios. Esa es la oración que el Señor quiere. Igual en Santiago nos va a decir, en Santiago capítulo 1, versículo 5 o 7, ¿no? 6 y 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así dice, pero he leído en San Pedro, ahora voy a leer en Santiago 1, donde dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora dice así: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Muchas de nuestras oraciones no tienen respuesta porque no hemos orado en su nombre de Él, no hemos orado con fe, nos olvidamos de estos requisitos fundamentales. En nuestra oración tiene que ser una oración de fe, sin dudar, como dice Santiago. Sin dudar, porque el que duda es, como dice, como el mar y sus olas del mar que van y vuelven. Entonces, la oración es la llave de todos los tesoros, de toda la gracia divina, y abre todas las puertas y más. Da acceso a todas las cosas, pero la fe se usa como esa llave que abre la oración. De tal manera que tenemos que tener una fe bastante ciega. Yo le voy a contar un caso. Mi esposa era una mujer de fe. Muchas cosas. Ella leía la palabra y quería obedecer tal como está la palabra. Y si decía hay que creer, teníamos que creer tal como está. Ella la creía, la palabra de Dios. Ella fue dirigente de la unión de mujeres en todo el Perú, más o menos durante 15 años. Y como dirigente de la UNLIF, tenía que hacer visitas a diferentes departamentos del Perú, llevando la exposición de la palabra de Dios por 3 días, siempre. Y como le digo, ella creía, se aferraba en la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Uno de los casos les voy a contar. Sucedió que una fecha tenía que viajar a cierta ciudad, como de aquí a Lima, más o menos de 5 horas de viaje. ¿Quién de nosotros
¿Qué persona podría irse, por ejemplo, de aquí a Ica o a Chincha o a Lima sin tener dinero? No teníamos dinero esa fecha para que ella pueda viajar. No había para un pasaje largo. Y yo le dije a mi esposa, mejor no viajes. Puede ser que la voluntad de Dios es que no vayas porque tampoco tenemos dinero para el pasaje. Pero ella había orado, se había preparado, había estudiado con bastante anticipación, y más la responsabilidad que caía sobre ella, porque ella es la expositora principal de esos 3 días de convención. ¿Y saben qué? Ella dijo, me voy. Ella dijo, me voy. Voy de todos modos, porque si Dios me ha llamado, si Dios me ha dicho que yo vaya a esa convención, Él me va a proveer para el pasaje. Pero hasta el momento que se subió al bus, no tuvimos dinero. Y ella se fue sin dinero. Yo me quedé orando, pensando qué habrá pasado. No volvió hasta los 3 días después. Y llegó, y le dije, ¿cómo te fue? Especialmente en el viaje que fuiste sin dinero, te subiste al bus y partiste. Ah, me dijo, Dios me ayudó. ¿En qué manera te ayudó? Es que el cobrador del bus vino a cobrar todos los pasajes, pero parece que a mí no me vio. Dios encubrió a mi esposa y a todos cobró pasajes, menos a ella. Y así fue. Llegó a su destino sin dinero. Y Dios le ayudó en ese bus que no le vieran. Es fe. Esa es fe realmente. Confiar en Dios ciegamente. Y Dios es maravilloso. Dios nos saca de cualquier apuro si ponemos nuestra fe, nuestra confianza ciega en nuestro Dios. Así que Dios ha prometido contestar nuestras oraciones y su promesa descansa sobre esas 3 características. 1, la verdad de Dios. En Hebreos 6, 18 vamos a leer. Seis, 18. Dice así, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Una verdadera confianza en nuestro Señor, para que por 2 cosas inmutables que no se pueden cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En segundo lugar, también tiene que haber amor, el amor de Dios. En Isaías 41, 44, el versículo 21, vamos a leer, dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. El asunto está en que uno no olvide al Señor, en la buena o en la mala.
tenerle presente a Dios, y el amor que nos une a Él no se ha de romper. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En el capítulo 49 de este mismo libro de Isaías, tenemos en el versículo 15, dice así: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Será posible? ¿Se olvidará? ¿Qué madre hay que se olvide de su hijo? Pero dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Qué promesa, ¿no? De nuestro Dios tan fiel, tan bueno. El amor de Dios no pasa, no cambia, es firme, es constante, aunque la mujer se olvide de su hijo, aunque es imposible, dice. Pero aún así, si hubiera una mujer que olvide a su hijo, yo no te olvidaré, dice el Señor. No te olvidaré. Estás totalmente asegurado en la mano de Dios. Es el amor de Dios, que lo mismo quiere que nosotros también nos agarremos del Señor y busquemos con clamor el favor de Dios. Estando unidos así, habrá respuesta a nuestra oración. Así que no solamente orar cuando necesitemos algo, no, cuando uno está enfermo recién orar, no. Orar en todo tiempo porque uno ama al Señor. Es igual que una enamorada o un enamorado que se aman y cuánto les gusta pasar ratos conversando y conversando y conversando. Cuando uno está enamorado, así es, no le importan las horas. Quiere seguir conversando, hablando. Igual es nuestro Padre más que un enamorado o una enamorada. Buscarle a Dios con ese placer, con ese amor infinito. Y también es orar con el poder de Dios. En Génesis 18 vamos a leer el versículo 14 de Génesis 18. Nos dice así: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Los ángeles llegaron y le dijeron a Abraham: hemos venido a anunciarte que tú vas a tener tu hijo. Ya para eso había nacido su hijo de Agar, pero de Sara no. Y Sara se rió y dijo: siendo vieja yo voy a tener un hijo. Es imposible, ya no puedo tener niños. Y le dijeron: ¿te has reído? Yo no me reí, dijo Sara. Sí te has reído. Por eso le vas a poner el nombre Risac, Isaac. Y le pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Él es nuestro creador. No hay ninguna cosa difícil para Dios. Así que hizo que Sara en su vejez tuviese a Isaac, a Risac, a su hijo. Lo mismo vemos en Lucas el capítulo 1, versículo 37 dice: porque nada hay imposible para Dios. En este caso, otro caso incomprensible. Hizo que Jesús naciera del Espíritu Santo. ¿Cómo será esto?, dijo la Virgen. Yo no conozco varón. Era una virgen. Y el ángel le dice:
la sombra del Espíritu vendrá sobre ti y tú quedarás embarazada, tú quedarás encinta. Así que en ambos casos, en Génesis vemos que una anciana de 90 años crió a su hijo, salió embarazada. Y en este caso, una virgen que no conocía varón también se embarazó. Por eso dice, no hay nada imposible para Dios. Entonces es bueno tener en cuenta cuando oramos estas tres cosas. Una, la verdad de Dios. Él no puede contradecirse, dice, no, es imposible que Dios mienta. Segundo, el amor de Dios. ¿Habrá una madre que se olvide de su hijo? Yo no te olvidaré, dice Dios. Y tercero, el poder de Dios. Estás orando por algo imposible. Él lo va a hacer. Él va a cumplir. Si oras según su santa voluntad y estás siempre en oración, clamando a Dios, agradeciéndole a Dios, proclamando su palabra, obedeciéndole a Dios, Él te va a escuchar. Así que, en tercer lugar, para que la oración sea efectiva, toda la vida debe ser recta. La oración y la pureza son inseparables. Es otro de los puntos fundamentales en nuestra oración. En el nombre de Jesucristo, pero que nuestra vida concuerde con lo que estamos pidiendo. O sea, que nuestra vida también sea pura. Sea pura. Lo que da poder a nuestra oración no es lo que pretendemos ser cuando oramos, sino lo que somos cuando no estamos orando. Cuando no estamos orando, continuemos viviendo en pureza, en santidad. Así que cualquier clase de inconsistencia impide que nuestras oraciones sean contestadas por Dios. Carlos Spurgeon decía lo siguiente con respecto a la oración: preparemos nuestras oraciones preparándonos a nosotros mismos. Y lo confirmaba con este versículo de Primera de Juan capítulo 3, versículo 33. O versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos a Él. Hasta ahí está bien, comprensible, ¿no? Cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Nuestra vida se mantiene agradando a Dios, haciendo todo lo que nos manda, todo lo que nos indica, haciendo, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si estás viviendo en santidad, en otras palabras, en pureza, según su santa voluntad, oras a tu Padre y Él te va a oír. Él te va a escuchar. Tendrás respuesta a tu oración siempre y cuando que sea según la voluntad de nuestro Dios. Para terminar, apuntemos también algunas características de la oración eficaz. La oración eficaz tiene ciertas características. 1, ser breve.
¿Para qué orar una larga oración como tratando de convencer a Dios? Ser breve en nuestras oraciones. Jesús dijo también, no seas como los hipócritas, que les gusta hablar y hablar y hablar y hablar. No, sé preciso, conciso en tu oración. Hay un versículo aquí en Eclesiastés capítulo 5, el versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Cuando pides a Dios, sea directo, sea conciso. Y no tienes que hacer mucha larga oración. Él te escuchó. Es lo mismo como aquel hombre de fe en los siglos pasados. Un hombre de mucha fe. Un hombre que criaba muchos niños huérfanos. Pero un día le invitaron a predicar a cierto lugar donde tenía que ir con un barco. Y el barco estaba en peligro porque venía una gran tempestad. Y el compañero también era cristiano, el que le llevaba. Y vamos a orar, dijo él. Jorge Miller. Vamos a orar a Dios. Y tenía que llegar a la hora exacta a predicar. Él oró. Entonces su compañero le dice, yo también voy a orar. No, ¿para qué? Le dice. ¿Para qué vas a orar tú? Si yo ya oré. Yo ya le pedí a Dios que Él nos ayude a llegar sin novedad y que esa tempestad no nos impida. Y así, Dios le respondió. Llegó sin novedad al lugar donde iba a predicar. Así que la oración debe ser también breve, concisa. Y también nuestra oración debe ser con humildad. La segunda característica, humildad. En el capítulo 18 de Lucas, 18, versículo 13, vamos a leer, dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios sé propicio a mí, pecador. Así como decía, de la oración breve. Esta es una de las oraciones muy breves. Simplemente le dijo, Dios sé propicio a mí. Con esto le estaba diciendo muchas cosas él. Estaba confesando su situación, su pecado. Por eso necesitaba perdón. Y más que eso, se humilló. Así que la segunda característica debe ser la humildad. Tercero, debe ser específica. Tenemos en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Específicamente. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y nos enseña que nuestra oración debe ser bien específica. Y finalmente, debe ser escritural.
También vamos a ver en Lucas capítulo 11, el versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. Como decía la vez pasada, fácil era que ellos digan: Señor, enséñanos a multiplicar panes, ¿no? Enséñanos a sanar a los enfermos. Cosas necesarias. Pero ellos le dijeron: enséñanos a orar. Debe ser nuestra oración también escritural entonces. La Biblia nos enseña que debemos orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para tener respuesta. Satanás desea bloquear nuestras oraciones, de forma que si el creyente está orando sobre un terreno firme, ha de estar a la espera de que el diablo le use como blanco para sus ataques. Y solamente puede obtener la victoria si de manera continuada clama el nombre del Señor y Redentor. Que nuestra oración debe ser en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Que Dios bendiga su palabra. Voy a entonar un himno más. También este himno es significativo. Vamos a pensar en sus letras. El título es: Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Yo te seguiré en el huerto, yo te seguiré en el huerto, yo te seguiré en el huerto, sufriré contigo, mi Jesús. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Sufriré por ti, Maestro, sufriré por ti, Maestro, sufriré por ti, Maestro, y por siempre tú me guiarás. Me
me darás la gracia y gloria, me darás la gracia y gloria, me darás la gracia y gloria, y por siempre tú me guiarás. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Buenas noches, amigos y hermanos que nos están acompañando en este día. Estamos muy alegres de haber podido estar unidos en espíritu escuchando la palabra de Dios, muy contentos por su compañía, y estamos también alegres de que muchas más personas están escuchando la palabra de Dios por medio de esta transmisión. En esta noche nos han acompañado desde Panamá el hijo de la hermana Mirta, Delwis Villagaray; de Chincha, el hermano Jorge Peña, el hermano Rodolfo Salazar. También están Diana, del norte del Perú, Walter Cuti, Lucy Guzmán. También está Saúl Basaldúa, Edith Salazar Serna, Liliana Colquepisco. Y los hermanos de la iglesia que han estado presentes en el culto hoy día: el hermano Percy, Gloria, Felipe, Yuri, Candy, María Elena desde Lima, Giancarlos, Juan Pachas de Lomo Largo, Ida, Esmeralda, Priscila Puquio, Victoria, Erika desde el norte también, hermana Mirta, Soledad, Lupe, Rosa, Amparo, Lucía y Catherine Pozo. Hermanos, les seguimos invitando a que compartan con sus amistades. Estamos, Dios mediante, el día jueves a las 7 de la noche en la transmisión en vivo por Facebook del culto, para escuchar el estudio de la palabra de Dios. También sería bueno de que, si es que no pueden ver en vivo, puedan estar presentes mirando en el canal de YouTube a nombre de Pastor Samuel Coca. También les sugerimos, ¿no?, en el momento de transmisión, poner el like para saber que están presentes, ¿no?, y poder saber que nos están acompañando. Estamos muy alegres porque vemos de que cada vez muchas más personas están escuchando la palabra de Dios en las diferentes partes del Perú y en algunos países también, ¿no? Le doy pase a mi papá para las palabras finales. Hermanos y hermanas, gracias. Me están escuchando de diferentes lugares, inclusive países, ¿no? Estados Unidos, también en España, en Panamá, en Alemania, de diferentes lugares estamos unidos en esta reunión de oración, también de Lima, Ica, Marcona, Chincha y esta ciudad. Espero que hayamos tenido en cuenta la palabra de Dios, hermanos. Ahí está en las Escrituras, tal como dice. La palabra de Dios hay que practicarla, hay que vivirla, no solamente escucharla, sino practicarla, hermanos, para que así mejoremos en nuestra vida espiritual. Les deseo muchas bendiciones a cada uno de ustedes, orando siempre por ustedes también. En mis oraciones no faltan ninguno de ustedes. Oro por hermanos de la iglesia, hermanos de otras iglesias, de otras denominaciones, mis colegas pastores, aquí y en otros lugares. Estoy implorando por todos. Que Dios nos ayude, hermanos, a cada uno a permanecer firmes y fuertes. Así que mantengámonos unidos en espíritu, orando los unos por los otros. Dios le bendiga, y también Dios mediante el jueves
Estaré con otro tema sobre el estudio de la Biblia. Estamos en 1 de Corintios. Así que les espero el día jueves también. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, Señor, gracias por este momento que hemos acabado de exponer tu santa palabra. Bendito Dios, tú conoces a todos mis hermanos que me han escuchado esta noche y algunos son amigos también. Bendito Padre, haz que tu palabra se haga carne en el corazón de cada uno de ellos. Bendícelos, Señor. Consérvalos, guárdalos de todo mal, bendito Padre. Sé con cada uno de ellos en sus momentos difíciles, momentos de necesidad, de enfermedad, de malestar. También te pedimos que tú te manifiestes, Señor, en la vida de cada uno. Bendito Padre. Sea con todos nosotros y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros ahora y siempre. Amén.